Muchas gracias al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por permitirnos tener este espacio, a Habla Canarias por organizarlo. Yo soy Verónica Pavés, yo soy redactora de Ciencia del periódico El Día y bueno, hoy voy a moderar este debate en el que vamos a hablar sobre uno de los retos más importantes que tenemos como humanidad, que es el cambio climático. Además lo hacemos, parece que lo hemos hecho un poco a posta, ¿no? En este día en el que hace tantísimo calor, de forma extraordinaria, porque realmente son pocos los marzos en los que hemos tenido una temperatura así y esto no es habitual y lógicamente detrás de esto, aunque no se puede decir claramente porque tendríamos que hacer un estudio de atribución muy concreto, pero lógicamente esto no es normal y probablemente sea por esto que hemos hecho al planeta que le llamamos el cambio climático. Y bueno, hoy me acompañan un panel de expertos que la verdad es que es de lo mejorcito que tenemos en Canarias sobre esto. Vamos a hablar del cambio climático desde varias perspectivas, desde tierra, desde mar y desde aire, porque cada uno de estos bloques están afectados por el cambio climático de una manera distinta. Para hablarnos sobre el aire, tenemos a Victoria Palma, que es jefa de meteorología de Televisión Canaria, que muchos lo conocerán porque seguramente lo han visto mucho por la tele dándonos la previsión del tiempo. Ella es licenciada en Ciencias Físicas, lleva vinculada a la meteorología en Televisión Canaria desde el año 2000 y es jefa de meteorología desde el 2008. Además, en 2014 recibió el servicio de informativos y del servicio de meteo que dirige la medalla de oro de Canarias. Además tiene un posgrado en protección civil y gestión de emergencias y ha sido asesora de dirección y seguridad de emergencias del gobierno de Canarias. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué te parece este calor que tenemos hoy? Buenos días, pues aquí nos estamos quejando de calor y la temperatura es bastante agradable, pero si subimos un poquito en altitud en este mismo valle, pues nos vamos a encontrar una temperatura bastante más alta y poco habitual para esta época del año. Ya lo decía también la predicción estacional, que teníamos un 60% de probabilidad de tener una primavera más cálida y ha empezado con fuerza. Esas cumbres, ¿no? Que creo que van a ser las que vayan a sufrir más las consecuencias de ese cambio climático. También nos acompaña Juan Carlos García, que a lo mejor lo conocen más por su usuario de Instagram, que es @jcoceans, es divulgador científico, con 4 años de experiencia creando contenidos en redes sociales, tiene 1 millón de seguidores en todas ellas, es graduado en Ciencias del Mar y está cursando un máster en Oceanografía. Es además fundador de un comercio online de microalgas marinas que se llama Energía Espirar. También es redactor en el blog de Acuicultura de España y colaborador en proyectos como Sea Legacy, Coral Gardeners, Only One y Show Henrich. Ahora mismo tiene también un premio en Cultura Científica de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo empezaste tú con este tema de la divulgación? ¿Cómo te dio con esto? Pues el tema de la divulgación fue un tema porque veía que no había nadie creando contenido alrededor del océano. Y dices, como algo tan importante que se encarga de regular el clima de todo nuestro planeta, no sabemos nada de información al respecto. Por eso dije, ostras, estaría muy guay empezar a dar a conocer la importancia del mar. Y ahí me metí poquito a poco, empecé haciendo vídeos y aquí estamos. Bueno, y hoy estamos en el Puerto de la Cruz, que además es un sitio en el que está muy vinculado al mar y creo que la gente que vive aquí tiene una sensibilidad bastante alta con los temas relacionados con el mar, así que lo que hablemos hoy seguramente les interesará bastante. También nos acompaña Abel López Díaz, que es doctor en Geografía Física. Desde 2014 forma parte de la Cátedra Universitaria de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado múltiples proyectos y artículos de investigación con respecto a la adaptación del cambio climático, la planificación de emergencias y la evaluación local del riesgo. Su investigación doctoral se centró en los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, ciclones y demás, y la evaluación del riesgo que tendría Canarias para adaptarse antes de adaptarse y cómo se debería adaptar a ellos. Además, forma parte del equipo de revisores del 6º informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es bueno, lo más importante, la entidad más importante de científicos que habla sobre este tema, que recientemente ha hecho un artículo, ¿verdad?, sobre esto. ¿Qué es lo que nos cuenta el IPCC en ese último informe? Lo primero, muchas gracias a todos y a todas por invitarme. Es un placer estar con mis compañeros y compañeras también para hablar un poquito más sobre cambio climático y hacer divulgación e información sobre un tema tan importante de cara a la sociedad en las próximas décadas.
¿Qué nos dice el IPCC? Pues yo creo que ya no hay lugar a duda de que el clima ha cambiado, que va a seguir cambiando y que necesitamos tomar acciones y actuar frente a estos impactos que van a estar asociados al cambio climático. Como tú muy bien decías al principio, es el mayor reto que afrontamos como sociedad. Necesitamos adaptar nuestro territorio a esos impactos que nos dicen todos los modelos que se van a producir y lo más importante es que de cara al futuro todavía estamos a tiempo de tomar acciones y actuar frente al cambio climático. Es cierto que el margen de maniobra se va reduciendo cada vez más, que el cambio climático nos lleva a un ritmo muchísimo más rápido que la toma de acciones a nivel administrativo y yo creo que ese es el hándicap. Estamos detrás de un problema que va muy rápido y nuestra actuación como sociedad está siendo demasiado lenta. Bueno, seguiremos. Me gustaría remarcar ese tema de que todavía estamos a tiempo y estaremos hablando sobre todo de eso. Y por último, presento a Omaira García, que es doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de Laguna y responsable del programa de investigación de espectrometría de infrarrojo del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología. Es experta en monitorización de la composición atmosférica y transferencia radiactiva del sistema climático Tierra-Atmósfera y coordina e investiga en numerosos proyectos nacionales e internacionales sobre los gases de trazas atmosféricos. Bueno, bienvenida y ¿qué tal? ¿Cómo ves la calima hoy? Uy, pues la calima la veo, la veo dura. A ver cuándo termina, Vicky, ya nos podrás decir la predicción. Bueno, son eventos que nos afectan de forma periódica, obviamente tienen una estacionalidad muy marcada y tienen un efecto temporal relativamente corto a nivel climático. Afectan los aerosoles atmosféricos, que el polvo mineral es un aerosol atmosférico, participa en lo que se denomina el balance radiativo, en la energía, modifica la energía que nos llega a superficie, pero también de una manera con una escala temporal relativamente corta, con lo cual es un factor, es un componente atmosférico a tener en cuenta. Además, es muy importante su efecto porque resta el efecto, tiene un efecto contrario justo al de los gases de efecto invernadero, aunque sea temporalmente más corto. O sea, los aerosoles atmosféricos lo que hacen es que reducen la radiación que nos llega a nivel de superficie y en esa medida ayudan a que el calentamiento de los gases de efecto invernadero sea menor. O sea, ahora mismo estamos en prácticamente 1,5 grados. Si no tuviéramos el efecto de estos aerosoles atmosféricos como la calima, sería mucho mayor Bueno, el efecto. Entonces estamos diciendo que la calima nos está ayudando. Sí, no, a nivel radiativo y para contrarrestar el cambio climático, sí. A otros niveles de salud y demás, pues obviamente tiene sus efectos supuesto. negativos. Y además que va a ser, con el cambio climático, una de las cosas que puede ocurrir es que sean más intensas esas calimas, ¿no? Que estamos viendo últimamente. Sí, bueno, una de las predicciones es que, bueno, que haya un cambio de las dinámicas sobre el Sáhara, de las bajas que lo producen, con lo cual puede que aumenten la intensidad y la duración, al igual que otros fenómenos adversos o extremos como pueden ser las olas de calor. Con lo cual sí es previsible que haya un aumento de... También habrá un desplazamiento de los patrones, sobre todo. O sea, ahora mismo hay una estacionalidad y los patrones espaciales de las calimas están muy bien definidos, pues salen en una época hacia el Mediterráneo, en otra época hacia el Atlántico, en una época más en la zona más tropical, en la zona de Sahel. Pues esos patrones y esa temporalidad, esa frecuencia temporal y espacial, pues irá cambiando y será diferente. Yo quería preguntarles, para empezar un poco el debate así más en fondo, quería preguntarles vamos a empezar por el tema de la Tierra, ¿no? De cómo nos afecta a nuestra Tierra. Hay un tema de las altas temperaturas y lo estaba comentando antes Vicky, y es que en cotas altas está afectando mucho más ese aumento de temperaturas. Tanto Vicky como tú, Mayra, ven esos cambios y en concreto tú lo ves mucho directamente en Izaña. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en las cumbres y cuánto ha aumentado la temperatura en la cumbre con respecto a, por ejemplo, aquí en el puerto? Si quieres, Vicky. Bueno, yo te puedo... hay zonas que son especialmente vulnerables climáticamente hablando. Son las zonas de alta montaña, son las zonas polares, tanto el Ártico como el Antártico. En esas zonas el incremento de temperatura es mayor que el global. En los últimos 100 años la temperatura ha aumentado aproximadamente 1 grado centígrado, eso es la media global, pero en sitios de alta montaña, como puede ser el Observatorio Atmosférico de Izaña, que estamos en zona de preparque a 2.400 metros, nuestros registros que datan que comienzan
comienzan en 1916, a principios del siglo, ya marcan 1,5 grados. O sea, nosotros estamos 0,5 grados por encima de la media global. Y eso ocurre en todos los espacios en altas altitudes, en todos los espacios que llaman de alta montaña, como puede ser la plataforma continental o cualquier zona. Y como te decía, otra de las zonas especialmente vulnerables son las zonas polares, en las que se estima que la temperatura puede aumentar hasta los 3 grados, o sea, triplicar la media global. Ujú. Con lo cual son zonas especialmente vulnerables porque ya no es que aumente la temperatura, sino son las consecuencias climáticas y las consecuencias biológicas, biogénicas de todos esos aumentos de temperatura, como pueden ser lo que está ocurriendo en el Parque Nacional. ¿Qué es lo que qué se está viendo ya en el Parque Nacional? ¿Se está viendo ya el cambio climático en el Parque Nacional del Teide? A nivel meteorológico yo te diría que sí, se han reducido el número de días con nevadas, las noches, las temperaturas por las noches, la media de temperatura nocturna ha subido de forma notable, se nota también el aumento del número de noches tropicales de forma general en las islas, en todas las islas, y bueno, eso traerá consecuencias pues sobre todo a lo que estamos acostumbrados. Ahora mismo tenemos un tipo de vegetación a diferentes zonas altitudinales y la situación hará que vaya cambiando, que el paisaje de nuestro archipiélago a lo largo de los próximos años, si la situación sigue como va, pues vaya a cambiar. No podemos pensar que van a subir las temperaturas y vamos a seguir teniendo el mismo paisaje que tenemos ahora. Eso va a cambiar. Que cambie también, por ejemplo, régimen como los alisios, que sean no tan húmedos y que sean más cálidos que los que están llegando hasta ahora, pues también traerá sus consecuencias. A nivel nosotros, lo que sentimos, pues probablemente muchos menos días de frío, por decirlo de alguna manera. Nos hemos quejado de un mes de febrero de temperaturas frías. La anomalía fue muy pequeña. Pues en nada, yo te diría que si no hay cambios la próxima semana nos empezaremos a quejar de muchísimo calor y nos estamos quejando hoy. La próxima semana podría ser peor. Estamos hablando de cambios muy abruptos, ¿no? Que pasan del frío, en este caso febrero, un frío que es verdad que muy en la media, y luego tenemos este cambio abrupto a esas temperaturas tan cálidas. Pero sobre una cosa que acabas de comentar son las temperaturas nocturnas, que creo que una de las cosas que a veces no se entiende muy bien cuando hablamos de cambio climático es que no solo es un incremento de temperaturas por la mañana, que pasamos de 20 a 21 grados o de 28 a 31 grados, depende. No es eso, sino que también aumentan las nocturnas. ¿Y qué Aumentan, consecuencias? de hecho, probablemente aumentan más. De Más. hecho, la media global está aumentando y la temperatura media diaria aumenta porque está aumentando la mínima, más que la máxima. La aceleración del incremento de temperatura se está produciendo en las temperaturas mínimas. Lo que llamamos la variación diurna térmica diaria se está reduciendo, se están acercando la temperatura máxima y mínima. Y después eso es lo que produce que la temperatura media del día, que es con la que se hacen todas las estadísticas a nivel de un sitio a nivel global, pues aumente. Pero vamos, el calentamiento lo que se está viendo muy, muy acentuado es en las temperaturas médicas y, como decía Vicky, en la tropicalización. ¿Y qué consecuencias tiene eso para nuestra salud? Creo que, no sé si Abel puede comentarlo o alguno de ustedes. ¿Qué consecuencias tienen que las temperaturas mínimas estén subiendo tanto? Pues tiene un efecto directo en el aumento de la mortalidad muy, muy importante. En este último verano tuvimos un exceso de mortalidad asociada a una ola de calor muy importante en el continente europeo y también en la península ibérica. E incluso en las Islas Canarias también se evidenció como esas anomalías asociadas a esa ola de calor también dio lugar a un exceso de mortalidad. Por tanto, tenemos una primera conclusión. El cambio climático, el calentamiento global, mata y fundamentalmente a través del incremento térmico de las temperaturas nocturnas, porque, entre otras cuestiones, afecta de una forma directa a la población más vulnerable, como son los sectores mayores de nuestra población. Dificulta el descanso y esto da lugar a una serie de complicaciones en el metabolismo de estos grupos de personas que dan lugar a que fallezcan fundamentalmente asociadas a esa falta de descanso vinculada a las temperaturas tanto las noches tropicales y ecuatoriales. Antes hablaba muy bien Vicky, daba el ejemplo de que en la alta montaña están apareciendo noches tropicales. Para apuntar un dato también, en Izaña, antes de 1980, no se habían registrado noches tropicales. Y desde esa década hay un aumento muy significativo asociado a ese incremento que se está dando en la alta montaña de Canarias. Eso también tiene consecuencias en los ecosistemas, bueno, a lo mejor
al TID nacional y han visto que en el pico empieza a crecer brotes de hierba pajonera, por ejemplo, no debería estar ahí, ¿no? Que no como las plantas crecer encuentran dónde estar. Y también hablabas de que el cambio climático mata, pero no mata solo por temperatura, entiendo. ¿Por qué otros riesgos tenemos asociados al cambio climático? A ver. Vale. A nivel general, normalmente la mayor mortalidad se asocia a las variaciones térmicas a nivel global, eso lo tenemos claro, porque también el cambio climático se focaliza en aquellos países que menos responsables son del cambio climático y que más están viendo los efectos del cambio climático, principalmente el continente africano, donde esos cambios, tanto en los patrones de precipitación como los térmicos, están dando lugar a importantes sequías y desplazamientos poblacionales, lo que se conocen como las migraciones climáticas, es un factor muy importante que estamos también teniendo. Pero también a nivel global tenemos los eventos extremos, tanto precipitaciones que estamos viendo como a nivel global está tendiendo esa precipitación a presentar un carácter mucho más torrencial. Es decir, en un mundo más cálido tenemos que saber que va a llover más, pero que llueva más no significa que vaya a haber una mayor disponibilidad hídrica, sino justamente lo contrario, porque esa precipitación no es tan provechosa por nuestros sistemas naturales. Y eso se traduce en una precipitación más torrencial, como en el caso de Canarias, donde todos los patrones y todos los estudios apuntan que se está torrencializando esa precipitación a un efecto directo en nuestros sistemas urbanos, como son las inundaciones. Y asociado a las inundaciones también puede haber daños tanto a nivel económico, pero lo más importante a nivel de víctimas humanas. También una de las cuestiones más interesantes que tenemos en las Islas Canarias es cómo cada vez más los fenómenos de origen tropical se están aproximando. Es igual, el compañero Juan Carlos puede hablar un poquito, o también sabrá que las aguas en las Islas Canarias se están calentando y a un ritmo un poquito más intenso que en otros sectores del Océano Atlántico. Esto está dando lugar que cada vez nuestras aguas sean mucho más atractivas al posible paso de estas trayectorias. Y todas las proyecciones futuras que se recogen en el IPCC dicen claramente un incremento en el número de trayectorias de fenómenos de origen tropical para nuestro sector atlántico. Y eso también en el futuro significa que nuestras ciudades van a tener que afrontar un reto, como que seguramente recordemos como delta, pues imaginemos el viento de delta, más precipitaciones más intensas, no como el paso de Hermín, que fueron precipitaciones relativamente suaves, pues esa combinación de elementos es todo un reto para nuestros sistemas urbanos y fundamentalmente para el desarrollo e implementar acciones de adaptación. ¿Y estamos preparados? O sea, día de hoy estamos preparados para que si ocurre un delta, porque creo que todo el mundo recordará, o casi todo el mundo recordará el delta del 2005, las riadas de 2009 aquí en Puerto, o 2010 en Santa Cruz de Tenerife. ¿Estamos preparados para que confluyan ambas cosas? Este año, en 2022, perdón, el año pasado, vimos a Hermine, que estuvo aquí al lado, que pudo haber sido bastante peor y al final solo dejó agua. Pero ¿qué pasaría si confluyen las dos cosas? ¿Estamos preparados como sistema? Como sistema social, como sistema de protección civil, Exacto. yo creo que en los últimos años, una opinión personal, hemos vivido de espaldas a nuestra propia naturaleza. Las islas han crecido mucho sin acordarse que una de las características del clima de Canarias son los episodios de lluvias súbitas torrenciales, que la torrencialidad es un elemento del clima de las islas, que puede caer muchísima agua en muy pocos minutos y nuestras áreas urbanas no están preparadas para acoger esos eventos de lluvia. En cuanto a los temporales de viento, es otro de los elementos característicos del clima del archipiélago. Que vengan sistemas tropicales, lo que van a hacer es que las rachas de viento que tenemos registradas, pues probablemente se superen. Pero nosotros hemos tenido episodios sin ser tropicales de rachas de viento muy intensas y lo que no está preparada no están preparadas nuestras ciudades para eventos meteorológicos adversos realmente. Y ya nos estamos volviendo, hasta hace unos años, eventos meteorológicos adversos, no estamos hablando de extremos. Las ciudades los sobrellevaban mejor, pero ahora mismo estamos viendo de que eventos meteorológicos normales crean muchas incidencias en las áreas urbanas, incidencias que teóricamente no se deberían crear, así que no estamos nada preparados para un evento meteorológico extremo. Bueno, antes... Yo Sí, quería Juan aportar Carlos, una perdón. cosa Sí. también, y es que a referencia a lo que comentan los compañeros, ¿no? Tenemos un aumento de estos eventos extremos. ¿Y qué sucede? ¿Os habéis fijado cuando vais a la playa? Cuando hay un temporal, mirar cómo está el agua del mar. O sea, está llena
de barro, de aguas fecales, porque los sistemas de, ¿cómo se dicen las clavagueras? ¿Eh? Los drenajes. Los drenajes, los sistemas no están preparados para soportar esta cantidad de agua. Y todo esto que está haciendo, pues está emitiendo grandes cantidades de vertidos, de químicos, todo lo que nosotros tiramos por el agua, por el váter, todas estas cosas están llegando y están comiéndoselo los peces. ¿Y quién se come los peces después? Nosotros. O sea, esto tiene un impacto directo en las personas. En nuestra salud. Antes de continuar, que ahora continúo con este tema, quería recordarles que esto es un debate abierto y por tanto en cualquier momento si quieren participar solo tienen que levantar la mano y algunos de los compañeros les pasarán un micro y pueden hacer cualquier pregunta a los expertos, que ya que los que tenemos aquí, pues creo que es importante también que los tengamos a disposición, casi nunca los tenemos así, y pueden hacerle cualquier pregunta que quieran. Pero retomando esto, estábamos hablando de eventos extremos y quería también preguntarles por el nivel del mar, porque lógicamente pues esto también nos va a afectar. Y Juan Carlos, no sé, un sitio como este, porque estamos en un sitio muy costero, no sé cómo lo ves tú dentro de unos años con la subida del nivel del mar y qué puede ocasionar eso. Si os habéis fijado, hay muchos pueblos en la costa que están pegados. O sea, ahí directamente ya vais a ver el impacto del nivel del mar. Va a tener un efecto directo en todas las poblaciones que ya están viviendo a esa línea de costa. Además, se está hablando que para 2050 podría haber un aumento de unos 18 centímetros más o menos del nivel del mar. ¿Qué pasa? Que tenemos, por un lado, tenemos un aumento que es temporal, que siempre va a estar ahí, del nivel del mar. Y por otro lado, al aumentarse esta línea de costa, ¿qué pasa con los eventos extremos? Si antes el temporal, cuando venían olas grandes, se quedaban alejadas de la costa, ahora el nivel del mar ha subido. Ese oleaje que venga ahora debido a estas tormentas va a tener un impacto mucho más directo en las poblaciones. Además de no solamente el impacto sino la expansión térmica que tiene. El nivel del mar no únicamente es debido al calentamiento global, sino también es debido a esta expansión del océano. Y esto lo que produce al final es un calentamiento de las aguas muy grandes. Aquí en Canarias tenemos una cosa muy interesante que se llama el Late Winter Bloom. ¿Esto qué es? Son aguas en Canarias poco ricas en nutrientes. Entonces, cuando está terminando el invierno, tenemos un sistema de vientos que hacen que todas estas aguas circulen y todos los nutrientes se mezclen en las aguas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos ahora un aumento de la temperatura, esta mezcla estamos viendo que no se puede producir. Esto lo que va a afectar es directamente a que el fitoplancton, esas pequeñas microalgas que forman base de la cadena trófica que alimenta a todos los peces, pues no van a tener alimento. Si no tienen alimento, esto va a afectar tanto a la biodiversidad marina como a las pesquerías, como a la economía de la zona. Hombre, el subida del nivel del mar también es un riesgo inherente para la población. Aquí en el puerto sabemos que, por ejemplo, tenemos Punta Brava, por ejemplo, que es un núcleo poblacional muy cercano al mar y es uno de los núcleos poblacionales de esos en que se integran esas 5.000 personas de Canarias en las que probablemente se tengan que desplazar de alguna manera, o que el gobierno tiene que desplazar de alguna manera para que puedas no tener estos riesgos. Porque no es solo la pérdida de playas, ¿no? que también está, ¿no? Esas 147 playas que se van a perder, sino esos riesgos. Desde vuestro punto de vista, ¿creen que ese cambio tiene que darse ya, que estamos muy, muy cercanos a que ocurra, porque ya lo hemos visto, y que esos cambios de poblaciones, esas migraciones poblacionales hacia arriba se deberían empezar ya y no demorarse más? A ver. Simplemente tenemos que ver qué están haciendo los países que más van a verse afectados por el incremento térmico, como son el sector de Países Bajos principalmente. Ahí ya están adaptando, están desalojando a algunos sectores, núcleos poblacionales y llevándoselos tierras adentro para limitar o reducir ese incremento del nivel del mar que va a ser muy acusado en algunos sectores. En las Islas Canarias no nos debería preocupar tanto ese incremento del nivel del mar, que va a ser importante, pero no va a ser un factor tan decisivo como otros riesgos, a mi modo de entender, pero sí lo que va a ser muy significante es lo que están ya apuntando algunos estudios, que es en el incremento en la frecuencia de los temporales marinos.
como muy bien ha dicho Juan Carlos, un nivel del mar un poquito más alto significa que la peligrosidad de esos temporales marinos va a ser también mayor. Por tanto, nuestra población se concentra en los sectores litorales. Los núcleos turísticos están todos en los sectores litorales. Por tanto, la ordenación del territorio, tanto presente, pero fundamentalmente aquella que diseñemos de cara a los próximos años, debería integrar e incorporar, tanto como dice la Ley Nacional de Cambio Climático como la autonómica, estudios donde dentro de esa evaluación de impacto ambiental, que seguramente a muchos de ustedes les suena cada vez que hay un macroproyecto, se incorporen estudios fidedignos de los impactos del cambio climático en los contextos locales. A partir de ahí es muy fácil, si el incremento del nivel del mar va a estar ahí, mayor frecuencia de los temporales costeros, pues seguir apostando por determinadas infraestructuras en sectores litorales es un riesgo que igual se puede asumir, pero ya ahí empezamos a hablar de coste-beneficio. Entonces yo creo que hay mucho que hacer y reordenar de nuestros espacios litorales como se está haciendo en otros sectores. Pero ya aquí sí que se requiere de muchísima voluntad política y muchísima valentía para esta toma de decisiones, que esto no es nada sencillo. Desplazar a población fuera, lo estamos viendo lo que está costando en el caso de La Palma a las personas que han perdido su vivienda y lo que está costando desde el punto de vista administrativo reubicar o realojar a esa población. A ver. ¿Se me oye? Sí. Es que al final tenemos un territorio que además es finito, ¿no? Y que tiene ya mucha carga en sí de personas. Quería retomar el tema de los ecosistemas marinos porque hablabas del tema de los del citoplancton y demás. ¿Cómo está afectando en la subida del nivel del mar a los ecosistemas marinos? Aquí que estamos muy concienciados y muy cerca del mar, aquí por ejemplo es un pueblo pesquero. ¿Cómo puede afectar esos cambios que está sufriendo la temperatura del mar y los ecosistemas marinos, por ejemplo, a la pesca, ¿no? ¿Qué puede ocurrir, Juan Carlos? Bueno, el nivel del mar lo que puede afectar en cierta medida es que si aumenta la línea de costa y hay especies que, por ejemplo, tienen que vivir a 10 metros de profundidad, si aumenta el nivel del mar van a tener que migrar, ¿qué se van a encontrar? Hormigón y cemento, porque es lo que nosotros hemos construido en la línea de costa, por lo que vamos a ver una dificultad de esas especies por adaptarse a esa subida. A nivel de temperaturas, ya estamos viendo una tropicalización de las aguas de las Islas Canarias. ¿Esto a qué es debido? A que especies que no son endémicas de aquí, sino que son de otras partes más cálidas, se están acercando a estas zonas porque ven que las condiciones ahora mismo son favorables. Además de esto, tenemos también un aumento muy grande de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Esto qué produce? Produce que el CO2, el océano es un gran absorbedor de todo este CO2 atmosférico. Y eso lo que hace es reducir el pH. Reduce el pH del agua de mar. Hay muchas especies que no están adaptadas. Si habréis visto los ejemplos de los arrecifes de coral que vemos en Australia, que son blanquizales, ¿qué está pasando? Todo esto es debido a estos cambios de pH que ya estamos empezando a observar también en las Islas Canarias. Hace 2 semanas tuve la suerte de ir a La Palma y allí estuvimos haciendo varios estudios. Estuvimos viendo cómo afecta el CO2 que se está emitiendo de esas aguas hidrotermales que salen desde el volcán de La Palma y que se liberan grandes cantidades de CO2 al océano. Y estamos viendo cómo las especies, literalmente, tenemos un sitio donde hay este vertido de aguas, cambios drásticos de líneas, donde tenemos un tipo de alga, aquí deja de haber este tipo de aguas acidificadas, y ya tenemos otro cambio completamente distinto de la biodiversidad. Además, esto lo que va a afectar también mucho es a los organismos calcáreos, esos que producen conchas. Pues al haber un aumento de CO2, no pueden formar el carbonato cálcico, que es lo que ellos necesitan para formar sus estructuras. Entonces, estamos viendo que se debilitan y estos organismos no pueden sobrevivir. Y al fin y al cabo hablamos de no solamente de los caracoles, sino hay muchos organismos muy pequeñitos que necesitan este calcio para formar sus estructuras que se van a eliminar literalmente de la cadena trófica. ¿Y cómo va a impactar esto en el océano? Pues la verdad no lo sabemos. Ya estamos viendo pequeños cambios. Hay una cosa también muy interesante en La Palma y es que estas zonas sirven como laboratorios para nosotros intentar descubrir cómo está evolucionando todo esto. Y aquí algo positivo, también para no ser muy alarmistas en ese sentido,
es que vemos que especies como los erizos de mar, que producen espículas, son capaces de adaptarse. No solamente el hecho de que no tengan estas estructuras de carbonato cálcico no significa que algunos vayan a morir, sino que son capaces de evolucionar. Ahora, las condiciones, no todos los organismos como los erizos de mar van a poder adaptarse a estos cambios y por eso es complicado, la verdad, saber el impacto real que va a tener todo esto. Claro, porque es un cambio muy abrupto, ¿no? Y muy rápido. Antes comentabas el tema de los sumideros de carbono. En el mundo hay como dos sumideros de carbono. Uno son los bosques y otro es el océano. El océano es un gran sumidero de carbono, muy bueno, trabaja muy bien, pero claro, esto no es gratis. Al acumular tanto CO2 en el océano, lo que hacemos es lo que está comentando Juan Carlos, ¿no? Que estamos generando que el pH se reduzca y sea más ácido y por tanto pues no se pueda, los ecosistemas sufran. Pero se están intentando hacer medidas para conseguir que ese océano mejore en esa tarea de sumidero, o sea, ayudarles. Nosotros podemos ayudar a ese océano a que sea de nuevo un sumidero y no esté en nuestra contra. Pues eso es un tema muy controvertido, la verdad. En el protocolo de Kioto ya se firmaron distintas medidas para nosotros intentar mitigar los efectos que dio el cambio climático y se han propuesto estrategias para intentar acelerar esta absorción de dióxido de carbono a la atmósfera. Uno es la fertilización con el hierro. El hierro es un nutriente que en el océano es limitante. ¿Qué hacen estas personas? Pues mira, un grupo de científicos se va a aguas donde el hierro es limitante y vierten grandes cantidades de hierro al mar. ¿Qué pasa? Que proliferan un montón las microalgas marinas, estas microalgas capturan el CO2 de la atmósfera para ellas crecer y después se hunden al fondo del mar capturando grandes cantidades de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Estamos alterando los ecosistemas. ¿Es esto bueno? Se ha visto que una eutrofización masiva lo que producen estas algas al morir son gases como óxidos nitrosos, gases como metano, que liberan a la atmósfera y son mucho más peligrosos que el dióxido de carbono que nosotros estamos intentando de mitigar. Hay varias estrategias que han propuesto, pero al final, al fin y al cabo, quería citar a un autor, Michael Huesman, que hizo una ecuación para ver, calcular cuáles son las emisiones de carbono a la atmósfera que se producen y que se capturan. Y de esa ecuación vemos que 2/3 partes son producto de las personas, o sea, lo que nosotros producimos, lo que nosotros necesitamos para vivir, la huella que emitimos de carbono está muy ligada a la sociedad. Tal vez el modelo no es tanto, vamos a intentar mitigar esto creando estrategias y tal, que sí son necesarias para intentar reducir lo máximo posible, sino cambiar ya el modelo económico a cómo nosotros frenamos esto. Porque lo más importante, desde mi punto y mi humildad, es dejar de emitir tantas cantidades de dióxido de carbono. Sí, al final intentamos un poco poner parches, ¿no? Para que parezca que nosotros no hemos hecho tanto, ¿no? A ver si así, de alguna manera, lo mejoramos. También con respecto, no tiene que ver con el océano, pero sí con bueno, sí tiene que ver con el océano. La disponibilidad de agua es una de las mayores preocupaciones, según un estudio que además acaba de terminar la cátedra de la que es miembro Abel López, sobre qué es lo que nos preocupa, qué percepción tenemos sobre el cambio climático los canarios, en este caso los tinerfeños. Y una de las cosas que más preocupa es la disponibilidad de agua. ¿Por qué es lo que más nos preocupa? A ver. Pues efectivamente, yo creo que uno de los, en primer lugar, sabemos que tenemos un territorio finito con recursos limitados. Además tenemos un territorio altamente o densamente poblado. Por tanto, es lógico que una de las mayores cuestiones que nos deban preocupar como sociedad es un recurso como es el agua. Más en Canarias, donde es un bien relativamente escaso y más escaso aún en las islas orientales. Esto da lugar a que en este escenario de cambio climático, donde ya estamos viendo cómo la precipitación empieza también a comportarse de una forma diferente, estamos viendo cómo antes apenas llovía en verano, ya empieza a aparecer precipitaciones estivales, lo que también es un rasgo de esa o posible tropicalización del clima de Canarias. Estamos viendo cómo la precipitación está descendiendo
que se prevé en los peores escenarios a 2100 que se reduzca en torno a un 40-45% el total pluviométrico, es decir, en un territorio donde ya llueve poco va a llover prácticamente nada. Y por tanto, hay que desarrollar estrategias fundamentalmente, en primer lugar, de un uso mayor responsable, un uso más responsable del agua. También establecer acciones o fomentar políticas fundamentalmente de desalinización, no queda otra, realmente necesitamos el agua para consumir. Y en ese entorno donde la precipitación va a variar, donde vamos a tener menos capacidad desde el punto de vista natural de generar agua, no queda otra que igual adaptar en nuestro territorio a esa escasez de agua que vamos a tener. Si sumamos escasez de agua al aumento térmico, tenemos otra palabra, que es la desertificación de las islas, que se ha hablado recientemente. Todo apunta a que las islas, antes también Vicky daba algunas ideas, como el clima va a cambiar de las islas, vamos a tener otro clima totalmente diferente. ¿Qué clima vamos a tener? Ahí ¿Qué clima vamos a tener? A ver, vamos a dejar las cositas claras. ¿Qué clima vamos a tener? Rápido, sí. pues más seco y cálido. Es decir, no vamos a tener las condiciones que tenemos ahora, no vamos a tener tantos microclimas como en condiciones normales nos podemos encontrar en una isla como Tenerife o como las 5 de mayor relieve, porque Lanzarote y Fuerteventura son un poco más iguales. Yo creo que hay dos problemas con el agua. Yo creo que los canarios no somos conscientes que somos los españoles que más agua consumimos por persona y día. En un territorio donde nuestras precipitaciones son limitadas, nuestros acuíferos están sobreexplotados, donde es verdad que ya usamos mucha agua desalada, sobre todo las islas orientales, donde hay islas como La Palma que han pensado que el agua desalada no les iba a ser necesaria y la primera desaladora ha sido la que hubo que instalar con el volcán y donde tenemos, por ejemplo, cultivos como puede ser el plátano, que consume una cantidad ingente de agua por cada mata de plátano, de platanera. Entonces tenemos que pensar que no podemos seguir con ese consumo y además tenemos otro problema. eh, Necesitamos el agua desalada, pero ¿qué le estamos haciendo a nuestros mares? ¿Cómo están decontaminados? Va a ser otro problema. Puedo desalar el agua, pero el agua que estoy desalando ahora no tiene la misma calidad que podía tener hace 10 años. Sabemos que el agua tiene microplásticos, em, aguas más ácidas, nos estamos está cambiando, por ejemplo, nuestras corrientes frías de Canarias, que siempre hemos pensado, estamos en una zona privilegiada porque las aguas de nuestro mar eran más frías que las que nos corresponden por latitud y lo que estamos viendo es que esas aguas superficiales están haciendo más cálidas, de ahí que podamos tener más eventos tropicales. Entonces, no solo tenemos un problema con el agua, pensamos, bueno, el mar es infinito, podemos desalar, pero las condiciones del agua del mar no son las mismas la hora que las que teníamos hace unos años. Y otro de los elementos que hay que pensar es que ya estamos viviendo un cambio climático de nuestras emisiones de hace bastantes años, 30, 40 años. Lo que emitamos ahora lo van a sufrir las generaciones posteriores y cuanto peor vayamos nosotros a emisiones, peor va a ser la situación dentro de unos años. Creo que en general la gestión del agua en Canarias no es la más adecuada, ¿no? Me parece muy compleja, o por lo menos cuando hablas con expertos sobre esto te dicen que es muy complejo la gestión del agua en Canarias. No sé qué piensan ustedes sobre esto. A lo mejor estamos acostumbrados a disponer de agua con el ejemplo que decía de Sí. La Palma. En La Palma no hay una política o una infraestructura de gestión del agua ordenada porque ha habido exceso de agua. No ha sido un problema que ha estado sobre la mesa, han estado otros, pero ese no. Entonces hay que hacer un cambio de pensamiento, de infraestructura y después, bueno, no nos olvidemos nunca que hay un problema que es científico, que es el calentamiento global y sus consecuencias climáticas, que está aparejado a un problema socioeconómico y un problema político. O sea, es un problema con muchas aristas, no es un problema solo medioambiental. Al revés, el problema medioambiental, creo, desde mi perspectiva, es el más fácil de resolver. Todas las aristas políticas, socioeconómicas que tiene aparejadas son sumamente complejas. Cambiar el modelo, el problema del agua, cambiar cómo nuestra relación con el agua potable en Canarias no es trivial, para nada. Tiene unas consecuencias y está muy engranado, muy metido en nuestra sociedad, con lo cual no es fácil. O sea, realmente yo creo que es mucho más fácil abordar las cuestiones científicas y hay mucho más consenso
que lo recoge obviamente el IPCC como el gran referente científico sobre el calentamiento global y las consecuencias climáticas, que lo que existe en la sociedad y en las agendas políticas. También antes Abel apuntaba, las escalas temporales y espaciales son importantes en este problema. Vale, en todos los problemas de contaminación, por ejemplo, podemos equiparar problemas medioambientales. Lo que es la contaminación que producen nuestras ciudades, que producen nuestros coches, que producimos a nivel urbano industrial, tiene unas consecuencias directas en la salud de las personas, en una escala temporal corta. O sea, tú emites la famosa boina de Madrid o lo que sea, y hay unas consecuencias directas que ocurren en un mes, 2 meses. Incrementan las afecciones respiratorias, cardíacas, etc. Están cuantificados el número de muertes por contaminación urbana. En el caso del cambio climático, no. Las consecuencias climáticas estamos en horizontes temporales de 50 a 100 años, con lo cual no coincide con la escala temporal de las agendas políticas. Por eso es una decisión que se ha ido postergando en el pasado del tiempo, porque nadie mueve, no hay un huracán de CO2, no viene ahora mismo y nos mata, que haya es como el tabaco, yo siempre lo equiparo al problema con el tabaco. Un cigarro en un momento puntual obviamente no te mata. Si fumas 40 años te vas a morir por el tabaquismo. Y el calentamiento y la emisión de gases de efecto invernadero es lo mismo. O sea, no es un problema con una consecuencia inmediata, palpable para nosotros, con lo cual concienciarnos, tomar las medidas a nivel individual, a nivel de sociedad, y después trasladarlas y presionar para que las agendas políticas sean una prioridad. No es fácil por las escalas temporales y también por la escala temporal y espacial. Tú contaminas aquí localmente, como es muy fácil la similitud con la contaminación urbana, ¿no? Que nos produce afecciones. Es local, el coche emite aquí todos esos óxidos nitrosos, todas esas partículas, y la persona que respira ese aire se va a ver enferma. Con el calentamiento global no. O sea, de hecho, quien menos emite son los que son más vulnerables climáticamente. O sea, los grandes emisores se pueden localizar en las zonas urbanas-industriales europeas o en los grandes países desarrollados, pero la atmósfera no tiene fronteras, con lo cual esas emisiones se van moviendo en todo el planeta y las consecuencias climáticas las sufren en otra parte del planeta, con la cual llegar a compromisos, tienes que llegar, a mí me gusta recalcarlo mucho porque es que es sumamente complejo, tienes que llegar a compromisos temporales y espaciales. Porque no es un problema local de un país que tome unas medidas puntuales para reducir las emisiones, no, porque tiene que ser un acuerdo, lo cual dificulta muchísimo más la toma de decisiones activas, porque tiene que ser un acuerdo global. O sea, no vale nada que España reduzca las emisiones si China las sigue aumentando. No vale de nada. Obviamente son medidas que tienen que ir en la línea, todo lo que sea en la línea de reducir las emisiones, pues obviamente es favorable, pero bueno, que tiene que haber un acuerdo global y el problema básicamente son las consecuencias. ¿Cuándo se producen esas consecuencias? Que no las van a sufrir los que están ahora mismo tomando las decisiones, sino son horizontes temporales muchísimo mayores. Y de acuerdo a eso, ¿cómo ven el panorama? Porque ahora mismo, bueno, seguimos haciendo las COP, seguimos haciendo las conferencias de Naciones Unidas del Cambio Climático, seguimos reuniéndonos, los países se siguen reuniendo, pero no se llegan ninguna, o parece que no se llegan a grandes compromisos, sino pequeños compromisos. No, y hay acuerdos de voluntades, básicamente. No hay la gran cumbre de París, que fue en 2015, que fue la última referencia en cambio climático, en acuerdos mundiales, asumió compromisos de buenas praxis. O sea, queremos limitar el calentamiento, sería deseable limitar el calentamiento a 1,5 grados. No, mentira. Limitarlo a 2 grados, sería deseable llegar a 1,5. Son compromisos de buena praxis. De hecho, hay una reunión en la Comisión Europea estos días y Alemania, bueno, hoy ya rectificó, ya se oponía a prohibir los motores de combustión, o sea, que son los grandes los emisores de gases de dióxido de carbono, con lo cual ese es el panorama que existe. O sea, hay voluntades, pero no hay compromisos reales de una reducción, por ejemplo, una reducción real de las emisiones. Hay leyes, vamos en el camino, se está estableciendo normativa. En la de Canarias, el año pasado se publicó la nacional, el año pasado en diciembre la canaria de cambio climático y transición energética. Hay marcos legales en los que se está, pero son recomendaciones y compromisos, pero no hay una legislación como ocurre en calidad del aire que dice tú no puedes emitir más de tal cantidad porque te multo y tienes una penalización, existen consecuencias.
Entonces, pero porque básicamente las consecuencias son diferentes y son a muy largo plazo, con lo cual es complicado, es un problema sumamente complejo. ¿Y qué opinión les merece, por ejemplo, la ley de cambio climático canaria, ¿no? Que Canarias está haciendo un marco legislativo, que por cierto no lo conoce mucha gente, pero ¿qué les parece que una región como Canarias pues tenga ya un marco, o sí, ya lo tenga, un marco legislativo sobre esto? A ver. Yo creo que era imprescindible tener o contar con una ley, como totalmente de acuerdo con toda la reflexión que ha hecho Mayra. El cambio climático no es un problema físico, es un problema social realmente. En ese marco, los primeros pasos que hay que dar para regular todas las políticas son las leyes. Y en ese sentido, yo creo que a nivel nacional y a nivel regional se ha hecho bastante bien en los últimos años. Se ha recorrido un camino que llevamos tiempo, al menos la comunidad científica, demandando. También nos sitúa a la vanguardia en política de acción climática en Canarias. Hemos sido la cuarta comunidad a nivel nacional que que contamos con una ley. Estamos desarrollando una estrategia canaria frente al cambio climático, que digamos, es el amparo, el abanico para desarrollar todas las políticas y actuaciones a nivel de acción climática, y eso es importantísimo. Es cierto que la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero tiene esa visión internacional, global, como decía Omaira, y que el éxito fundamentalmente depende de grandes acuerdos y poner a 193 países de acuerdo en cómo deben ser sus modelos productivos es muy complejo realmente, y que por muy bien que lo hagamos en las Islas Canarias, los impactos del cambio climático van a estar ahí sí o sí. Eso también tenemos que ser notarios, saberlo nosotros, y por eso se habla, y desde el 2010, el marco global, es decir, todo lo que son las COP, el IPCC habla de adaptación. Previo a 2010 era todo mitigación prácticamente. Ahí se produce un cambio de paradigma viendo que el conocido protocolo de Kioto no estaba dando los resultados tan exitosos como se planteó, se diseñó en el inicio. Y ya el Acuerdo de París dice, sí, hay que seguir mitigando, pero sabiendo que las consecuencias van a estar ahí, por muy bien que incluso lo hagamos en la reducción de gases de efecto invernadero, en el CO2, como sabemos, lo que emitimos hoy va a estar en la atmósfera durante décadas. Y aunque dejásemos de emitir, la temperatura, y esto lo saben muy bien mis compañeros, va a seguir aumentando durante décadas. Y eso es una realidad, y los fenómenos extremos van a estar aumentando. Cuanta más energía tiene el sistema, la forma de liberarlo son los eventos extremos, y eso lo tenemos que tener claro. Por tanto, si nosotros seguimos con nuestras mismas pautas productivas y de consumo, tenemos que recordar que todos los que estamos aquí vivimos en una burbuja dentro de este gran planeta, y la máxima responsabilidad los tenemos fundamentalmente los que estamos aquí. África no contamina nada. Un habitante de África, por ejemplo, una persona que vive en Burundi, digamos, mejor dicho, 20.000 habitantes en Burundi contaminan lo mismo que una persona que vive en Qatar. Esa es la desigualdad del cambio climático. Pero contamina igual que 10.000 personas que puedan vivir en Tenerife. Entonces, hay una desigualdad detrás de todo esto que es bastante importante también sacarla, reducir. Y yo creo que esto del cambio climático, como decía Omaira, tiene muchísimas aristas medioambientales, económicas, políticas, del modelo productivo que queremos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos por la senda correcta de la sostenibilidad, y hay que apostar por esa sostenibilidad, simplemente porque también en Canarias dependemos de un sector productivo muy importante que va a cambiar, el clima va a cambiar, por tanto las condiciones climáticas van a cambiar, e igual el turismo se regula simplemente por las características climáticas que tengamos en Canarias. Sí, probablemente nuestros veranos sean bastante más desapacibles, lo sufrimos el año pasado. Llegó un momento, por el calor que estábamos pasando, que por ejemplo no podías conseguir un aire acondicionado en cualquiera de las islas, ya no te estoy diciendo en Tenerife, porque ya llegó a ser la situación insufrible. Es decir, pues probablemente el turista pues cambie, porque si vas a venir a Canarias a tener un tiempo desapacible, no voy, buscaré otro punto que tenga mejores condiciones meteorológicas que me faciliten las vacaciones que yo quiera tener. Es verdad que nuestro turismo más fuerte viene en la temporada de invierno y probablemente pues estarán encantados con el tiempo que tenemos hoy, pero estas condiciones meteorológicas no son las normales para nosotros en el norte de la isla de Tenerife a finales del mes de marzo. Y nosotros tampoco estamos acostumbrados a tener este tipo de condiciones meteorológicas. ¿Quién pensaría que has estado con frío
intentando tener calefacción hasta hace 15 días y ahora ya comienzas a buscar con desesperación un aire acondicionado, porque a lo mejor aguantas 24 horas, pero no aguantas 3, 4 noches con temperaturas de 24, Claro. 25 grados que hacen que sea desapacible pasar la noche y estamos hablando en primavera, no estamos hablando en el verano. Ya veremos el verano. Creo que hay una pregunta por ahí. Hay dos. Si quieres tú primero y luego... Yo era comentar, antes estuvieron hablando del tema del agua y quería saber si respecto al tema de que el agua en Canarias mayoritariamente sea de ámbito privado, tenga cierta repercusión en las medidas que pueden tomar los políticos. Y por otra parte, si antes con el compañero comentaste acerca de la nueva ley de cambio climático en Canarias y pues por ejemplo ahora recientemente saltó una noticia de una nueva creación, eh, perdón, de la creación del campo de golf, por ejemplo, en La Palma, por medio del Cabildo, o de, creo que son 150 camas hoteleras más en el Hierro, si esto por parte del gobierno es una especie de greenwashing, o realmente se están tomando medidas por una parte y por otra no. El que quiera. Yo, yo Tú. me atrevo. Son dos preguntas complejas que yo tampoco te puedo decir muy bien. No soy un gran conocedor del agua, también fundamentalmente sé que gran parte está en manos privadas. Eso puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, como es lógico. Pero no solo pasa aquí, también hay en otras regiones a nivel nacional donde el agua tiene una componente privada muy importante. Pensemos en todo lo que puede ser el sureste peninsular, el ámbito de la Comunidad Valenciana y Murcia. También tenemos una parte privada en la gestión del agua, asociada principalmente a los cultivos. Eso es así, siempre ha sido. Que necesitemos o que esa gestión en algún momento deba pasar también a manos públicas debido que lo más importante para el agua es el abastecimiento de las personas, pues seguramente será un camino que toque recorrer en los próximos años. Sobre la ley, yo te digo que la ley regional es una muy buena ley, a mi modo de entender. Tiene un espectro sobre la acción climática muy enriquecedor, aunque es cierto que está enfocado a esa transición energética, tiene un apartado de adaptación y un apartado muy interesante que va en relación a lo que tú me preguntabas sobre ordenación del territorio y cambio climático. Es cierto que muchos de los macroproyectos que se están diseñando en las islas, a mi modo de entender, y esto ya es una visión personal, son incompatibles con un modelo climáticamente sostenible. Aquí en la isla de Tenerife se está apostando por un circuito del motor, por ejemplo, que puede ser realmente discutible si nosotros queremos ir encaminados a fomentar esa transición energética y también esa acción climática en nuestro territorio. Pero también es cierto que cuando hablamos de cambio climático tenemos que compaginarlo con la actividad económica. Y puede haber determinadas actuaciones, como ese campo de golf, que yo soy desconocedor, no me he leído en el proyecto, sí lo he escuchado, pero tampoco tengo una opinión suficientemente fundamentada para opinar, pues igual determinados usos y actividades sí son compatibles. Si ese campo de golf se riega con agua 100% depurada y está en un sector donde no afecta ningún espacio natural protegido y sea un input para el desarrollo económico de La Palma, pues bienvenido sea. Pero claro, hay que ver absolutamente todas las variables. Yo no tengo ninguna opinión ahora mismo de decirte, pues eso va a ser muy malo, muy bueno. Son opiniones personales y al final yo creo que tenemos que intentar siempre compaginar economía, pero también teniendo esa variable económica, climática ahí. Y yo creo que la ley lo permite y es una mejor. Yo estaba deseando de esa ley. Sin esa ley estábamos en digamos, carta blanca. Y ahora mismo tenemos ya una ley, vamos a tener una estrategia canaria, vamos a tener un plan de adaptación, de mitigación, que no será todo lo que nos gustaría que fuese, pero yo creo que es un paso muy importante que se ha dado en la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha sido muy, por parte de la Consejería, ha avanzado muchísimo en estos años, que eso estaba prácticamente estancado durante los últimos 5 o 6 años, y bueno, es un camino a recorrer y ojalá que ahora hay elecciones, pues se siga fomentando, trabajando por la acción climática y yo creo que eso también está en función de ustedes, de los que voten. Hay partidos que no creen en el cambio climático, otros que creen mucho, pues en ustedes está también cambiar y poner en la agenda pública el cambio climático como una de las cuestiones más importantes de cara a nuestros gestores políticos y eso también yo creo que es cuestión de la sociedad. Bueno, perdonen que me ponga hasta aquí, pero es que no he ido a la playa todavía, ¿vale? Y ya me estoy poniendo morena. Bueno,
Teníamos otra pregunta por allí y quien quiera que levante la mano y se lo pasamos también. Hola, hola, buenas tardes. Gracias a los cuatro por estar ahí, pero no les he oído a los cuatro decir que el cambio climático es por culpa nuestra, porque todavía se oye que el cambio climático es una cosa natural. Y el discurso, ese ya no vale. Esto no es una cuestión natural, esto lo estamos provocando nosotros con nuestro sistema de vida, etcétera, etcétera. Y la siguiente reflexión es, todavía hay partidos políticos en este país que tienen el discurso de que el cambio climático es un cambio natural. A mí me da pena cuando veo un telediario y en algunos determinados partidos políticos, y lo digo así de claro, de derecha, todavía dicen que el cambio climático es una cosa natural. Yo creo que un foro como este, lo primero que hay que decir es, señores, somos parte de culpa del cambio climático con el día a día. Lo que tenemos que es enseñarnos a aprender a vivir pues un poco más despacio, un poco con otros ritmos, consumir menos, etcétera, etcétera. Creo que va por ahí el futuro y gracias por contarnos todo lo que saben. Bueno, me gusta la reflexión porque yo lo comenté al principio, pero a lo mejor no se me oye mucho. Pero sí, es verdad que esto es un problema antropogénico totalmente. O sea, no vale ya decir que es natural y quien lo niega pues solo está haciendo daño a la acción climática. Pero bueno, que ¿alguno quiere decir algo más? Sí, a mí me gustaría aprovechar para hacer una reflexión. Muchas veces al público se habla indistintamente de calentamiento global. Yo siempre cuando he hablado lo he querido diferenciar de cambio climático. El calentamiento global es un hecho observado. O sea, no hay duda, no hay lugar a dudas. Hay muchos niveles de negacionismo con el cambio climático, de que lo niegan, que forma parte de un proceso natural, que estamos en un ciclo, porque eso va en la parte del cambio climático, de las consecuencias climáticas que provocan el calentamiento global, ¿vale? Entonces hay que diferenciar los dos conceptos que muchas veces, y creo que erróneamente, a la gente se le trasladan de forma simultánea. Vamos a cambiar o sea, se van a vender más aire acondicionados por el cambio climático. No. O sea, lo que está ocurriendo, y es observado, y no hay ningún lugar a dudas, es que ha habido un calentamiento global, a nivel global de 1 grado. Ese calentamiento global está asociado indiscutiblemente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no hay discusión, esa discusión no existe, pero con el calentamiento global, ¿vale? ¿Qué pasa con ese calentamiento global? ¿Cuáles son sus consecuencias climáticas? Ahí hablamos, ya introducimos el cambio climático y el concepto de cambio climático, ¿vale? Entonces son escalas temporales muchísimo mayores de las que abarca el calentamiento que estamos observando en los últimos 100 años. Por ahí entra la controversia. Y también porque, uno, son escalas temporales diferentes. ¿Cómo se está prediciendo o se va a predecir las proyecciones a futuro de lo que va a ocurrir? Al final son modelos con una cierta incertidumbre, es inevitable. Esos modelos están absolutamente testeados hacia atrás cuando en nuestra historia, o sea, se sabe cómo ha sido porque tenemos registros, sabemos cuántas emisiones de gases de efecto invernadero ha habido, cuáles han sido las concentraciones atmosféricas, qué temperaturas hemos tenido, y esos modelos que van a predecir a futuro se testean y se validan a pasado, obviamente, y están absolutamente validados. Lo que pasa es que hay incertidumbre, por eso hablan de proyecciones de más o menos una horquilla, más o menos podemos llegar a 2 grados, si hacemos esto podríamos llegar a 4 grados. El escenario peor, estamos hablando de 8 grados a 100 años. El escenario el peor, el más optimista, si todos paráramos de emitir hoy los gases de efecto invernadero, porque como hemos dicho muchas veces en este debate, son acumulativos. El problema no es es lo que ya está. El problema es lo que ya está. O sea, pero si cerráramos el grifo hoy mismo, estaríamos en 2 grados siendo muy optimistas, con unas consecuencias climáticas sumamente complejas. Con lo cual, la parte que entra en los negacionistas, y además, obviamente, el cambio climático, por lo que hablábamos antes, tiene unas aristas políticas y socioeconómicas muy complejas, que es es el principal problema y es a lo que se agarran y es algo no tangible. La gente porque es verdad que hay incertidumbres y hay que reconocer, aunque seamos, yo me dedico a eso. O sea, aunque tú te dediques a esto, tienes que reconocer que tiene unas barras de incertidumbre, que tiene más o menos un error. Se habla de 2 grados, más o menos 1 grado.
Puede ser. Entonces, la gente que quiere negarlo se agarra a esas barras de incertidumbre, se agarra a que, bueno, puede pasar, no puede pasar. Bueno, dijeron que en 2010 iba a ocurrir esto y no ha ocurrido. En 2020 ocurría esto y no ha ocurrido. Pero es que es sumamente complejo. O sea, lo que se está marcando y lo que se tiene muchísima seguridad, sin lugar a dudas, es el camino. O sea, son esas sendas hacia donde vamos. Pero esas sendas tienen errores que tenemos que asumir desde los dos lados. Y lo que pasa con la cuestión de que lo niegan y demás, yo creo que porque también se están confundiendo los conceptos, se mezclan, se interrelacionan, ¿vale? Tenemos que hablar de un concepto que es observado, que no hay ningún lugar a dudas, que es que aumenta la temperatura. ¿Quién produce eso? El ser humano. Eso es, sin lugar a dudas, es un hecho irrefutable. Dentro de la comunidad científica no existe ningún lugar a dudas. ¿Qué ocurre con esas consecuencias climáticas? Ahí entra el debate. Ahí es donde entra el debate y donde entra, al haber espacio, entran todas las opciones y es donde se agarran toda la parte política para un poco denostar lo que la comunidad científica tiene absolutamente claro. Pero que te digo, desde la comunidad científica asumimos que tienen incertidumbres. Es que están, o sea, y tienes unas incertidumbres muy grandes porque es sumamente complejo. No vamos a entrar aquí a decir cómo se simula el sistema climático, pero es sumamente complejo. Vicky lo sabe. Simplemente predecir la meteo que va a ocurrir dentro de 2 días es un sistema caótico por definición. O sea, es que es sumamente complejo predecir a 3 días, y ya no les digo en un archipiélago rodeado de mar con unas vertientes, una orografía tan abrupta, como predecir a 100 años. O sea, no es sumar, son conceptos mucho más grandes y a eso se agarran. Pero creo que desde nuestra perspectiva, si asumiéramos que existen unas incertidumbres, que se planteara a la sociedad que existen, que estamos en unos rangos de error, que estamos en una serie de posibilidades, que puede ocurrir esto como puede ocurrir esto otro. Y no pasa nada porque está dentro del error asumido que esto no es un sistema determinista. Si se trasladara esa información, quizás sería más sencillo que la gente se agarrara a falsas ideas y a falsos argumentos. Pero también es importante diferenciar los conceptos, sumamente importante. Juan Carlos, querías decir algo más, ¿no? Sí. Bueno, yo creo recalcar una cosa que ha dicho Mayra, que lo ha definido y lo ha escrito muy bien, pero principalmente, si a ti te dicen que todo esto es algo natural, tienes que recalcar muy bien la escala temporal. ¿Por qué? Porque ya en el pasado han habido calentamiento global, ha habido grandes emisiones de CO2 a la atmósfera, pero es que la escala temporal en la que estamos ahora es muy rápida. O sea, esto que ha pasado en 100, 150 años, el mismo calentamiento se ha dado antes, pero durante miles de años. Entonces, ¿que se ha producido de forma natural en la Tierra? Sí, completamente, pero muy importante saber que cuánto estamos de ppm de CO2 hace ¿Cuándo? 20 años, 50 años. Aumenta a 2 ppm, además muy lineal. El CO2 es absolutamente maravilloso de medir y predecir porque es lineal, es una recta, porque es un gas que se mezcla mucho y su concentración es muy predecible. El CO2 aumenta a 2 ppm por año, pues calcula 20 años. Ahora mismo estamos en 420. 380, que de hecho era uno de los números mágicos. Había un número mágico de 380 que cuando llegáramos prácticamente se iba a acabar el mundo. Exacto. No ocurrió. Lo que dice mi compañero es absolutamente real. El concepto, la escala temporal en la que ocurren las cosas. De hecho, ahora estamos en una etapa de glaciación, una etapa fría a nivel climatológico y a nivel geológico. O sea, es que los conceptos son, y estamos sufriendo dentro de una etapa fría un calentamiento muy acelerado. De hecho, no son 150 años, el calentamiento está ocurriendo en los últimos 40 años. O sea, donde se disparan las curvas de temperatura son de a partir de los años 80 hasta ahora. O sea, fue hasta los años 60, 70 relativamente plano y se ha disparado en los últimos. Y ese es un problema porque deja de ser el sistema lineal. Y aquí entramos un poquito en la física. No es lineal y al no ser lineal, porque se acelera, ya no lo puedes controlar y predecir de una manera tan simple. Cuando un sistema en la naturaleza deja de ser lineal, se empiezan a ver mecanismos de feedback, de retroalimentación, ya no sabes por dónde va, es muy sumamente complejo y eso es lo que está ocurriendo con el aumento de la temperatura, que está empezando a dejar de ser lineal. Y simplemente ese comportamiento lineal pasa a ser casi exponencial a partir de ese 1,5 o 2 grados centígrados. Por eso es ese valor que no es aleatorio, es porque pasamos de un sistema lineal relativamente fácil de predecir en su comportamiento a un sistema caótico donde los efectos para nosotros los científicos son difícilmente a veces
difícilmente predecibles, donde a mí, aunque es cierto que hay mucha incertidumbre, pero a mí me gusta ya cambiar, y ahí te digo, y a mí me gusta hablar de también hay mucho nivel de certeza asociado al cambio climático, y eso también es hay que tenerlo en cuenta. Los negacionistas hablan de la incertidumbre, yo hablo del nivel de certeza que es muchísimo mayor a esos niveles de incertidumbre. Y también hay que saber que de ese 1 grado, 1.1 que se ha incrementado la temperatura, el sistema natural únicamente es responsable de 0,05. Es nada, todo es responsabilidad de las emisiones de CO2 nuestras. Y Omaira lo debe saber bien. Para encontrar un volumen como el actual de emisiones de CO2 tendríamos que retrotraernos casi 1 millón de años para encontrar una atmósfera similar. Y esas concentraciones de 1 millón de años obedecen a un clima prácticamente tropical en todo el planeta. No obedecen al clima actual. Por tanto, estamos modificando, alterando el componente climático y uno de los sistemas más frágiles, que es la atmósfera. Y eso es consecuencia únicamente nuestra. Después, ya los efectos sí podemos entrar a discutir si pueden estar directamente o no, pero que también Vicky lo debe saber muy bien, los estudios de atribución de causas de si un evento extremo está o no vinculado con el cambio climático. Y hay muchos eventos extremos, como el huracán Dorian en el año 2020, que hablan algunos artículos que si tuviésemos una categoría 6 para huracán, hubiese sido categoría 6 por los vientos tan intensos. Sí, no sería el primero. Ha habido huracanes que la escala se te queda corta y estamos hablando de una escala bastante amplia. Yo creo que nuestro mayor problema es que queremos saber qué va a pasar y con un 100% de acierto, es decir, queremos las cosas de forma determinista y estamos en un sistema en el que determinista pues no podemos. De hecho, muchos piensan que la meteorología es determinista porque eran los modelos de mayor uso hasta hace una serie de años. Pero nosotros cuando damos una predicción del tiempo, en nuestro lenguaje, que es específico, ya estamos dando unos porcentajes de probabilidad de ocurrencia del fenómeno. ¿Qué pasa? Que tampoco los explicamos, eso sí que es verdad. Cuando nosotros hablamos de que es posible que llueva, la realidad es que yo estoy diciendo que hay entre un 10 y un 40% de probabilidad de que haya precipitaciones. Es decir, es más probable que no llueva. Pero yo meto ese término de probabilidad. Cuando yo digo que es probable, pues ya estoy hablando de un término de probabilidad de ocurrencia del fenómeno entre un 40 y un 70%. Cuando yo digo que va a llover, estoy dando un valor de va a llover, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay un más del 70% de probabilidad de que haya precipitaciones, pero no estoy garantizando esas precipitaciones. Usamos un lenguaje que probablemente no explicamos y la meteorología es del día a día, pues ya no estamos hablando de algo como el cambio climático. El calentamiento global lo conocemos. La Organización Meteorológica Mundial en el año 2015, creo que fue, escogió una serie de presentadores del tiempo de cadenas nacionales para ponernos en cuáles serían las temperaturas en el año 2050. Yo recuerdo que era muy llamativo en Londres los 40 grados para el 2050, pero es que los 40 grados de temperatura máxima en Londres se alcanzaron el verano pasado, el anterior, es decir, con mucha antelación, más de 30 años antes de lo que en principio parecían en las proyecciones. No sabemos cómo va a evolucionar porque está evolucionando muy rápido y a nosotros los científicos no nos da tiempo a desarrollar las ecuaciones necesarias y además es un sistema muy caótico para saber con un mayor porcentaje de acierto y menos error qué es lo que puede ocurrir. Tenemos la tendencia y tenemos que jugar con esa tendencia. Bueno, creo que teníamos otra pregunta en el público. Allí. Sí, bueno, yo tenía dos, una sería una reflexión y luego hago la siguiente. Se habla mucho de la responsabilidad individual en nuestra aportación al cambio climático, pero yo creo que a día de hoy, sobre todo en Canarias, ¿cómo podemos hacer para que las figuras políticas o los que están al mando tomen las decisiones que las situaciones que describen científicos como ustedes se tengan en cuenta, ¿no? Porque estamos viendo que se declara de interés insular un campo de golf, se declara de interés insular una atracción turística y no se declara de interés insular, por ejemplo, acabar con los vertidos de aguas residuales o, por ejemplo, luchar contra la pérdida de biodiversidad, que también es un efecto del cambio climático y de todo eso. Entonces, creo que es una pregunta que evidentemente no tiene respuesta, pero ¿qué se puede hacer para que las figuras políticas que están al mando, porque el que antes te decía voy a hacer esto, ahora te hace lo contrario, entonces al final eso provoca desgaste también en la población? Y luego la segunda era una pregunta directa para Juan Carlos, que es compi de redes sociales. ¿Qué sientes cuando vas a bucear y ves esas tuberías soltando la cantidad de mierda literalmente
que tenemos rodeando las islas. Porque me gustaría que la gente escuche qué se siente al ver eso, porque estoy seguro que sería un problema que si todo el mundo pudiera ver, ya estaría solucionado. Bueno, respecto a la primera pregunta que comentas, al final, ¿qué quiere un político, no? Dentro de su perspectiva, tal vez mantenerse en el cargo. Si nosotros presionamos para que estas acciones sean necesarias, pues al final esa presión va a ejercer que esa persona intente cambiar las medidas para intentar solucionar el tema. Yo creo que es una parte importante, aunque soy bastante ignorante en política, no sé si mis compañeros tal vez tienen otras respuestas mejores, pero al menos eso es lo que yo, desde mi humildad, haría. Simplemente, yo creo que es injusto meter a todos los políticos en un mismo saco. Hay políticos más o menos concienciados. Eso partiendo de la base. Y después, normalmente estamos en estos foros los que estamos realmente concienciados con el problema. Desafortunadamente, hay mucha o una gran parte de la población que en su día a día no demanda que esté el cambio climático, digamos, en primera plana. Y eso es triste. Hay unos segmentos de la población que no creen o el cambio climático les es indiferente. En el momento que la sociedad ponga en todos los niveles sociales el cambio climático como una prioridad, que desafortunadamente no la es porque es lógico, incluso lo digo yo, que no la sea. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay muchísimas otras prioridades que vienen dadas por esas grandes desigualdades económicas y sociales que aún están imperantes en la sociedad. Por tanto, a personas cuya máxima preocupación es su trabajo o qué pueden comer en el día de mañana, es injusto pedirle responsabilidad que tengan en su idea que lo más importante es el cambio climático. Yo creo que hay cuestiones de fondo y cuestiones sociales cuando hablamos de cambio climático. No tenemos que, si nosotros resolvemos esos problemas de desigualdad imperante en la sociedad, que los hay y muy graves, seguramente la población empezaría a adquirir una mayor conciencia y a demandársela por parte de nuestros políticos. Yo creo que siempre vuelvo, es una cuestión tan compleja y donde hay tantos matices que no se le puede mandar la misma responsabilidad a una persona que no tiene una capacidad económica fuerte que a uno que sí la tenga. No es lo mismo alguien que se compra un coche híbrido que alguien que se compra un coche con 500 caballos. Ahí se pasa a impuestos, es decir, hay un principio básico, quien contamina paga. Eso no se está aplicando realmente a día de hoy. Quien más poder económico tiene va a contaminar lo que él quiera. Y aquí entramos también con otra cuestión, otro cajón desastre, que es el mercado de carbono entre los países que emiten y los que no emiten, entre las grandes compañías que emiten y las que no emiten. ¿Cuál es la mayor compañía que emite a nivel europeo? Ryanair. Es con diferencia la compañía europea que más emisiones de CO2 produce. Las otras compañías aéreas igual. El transporte aéreo internacional en Canarias representa prácticamente la mitad de todo el consumo de todos los canarios. Hay cuestiones que hay que empezar a grabar a nivel de tasas e impuestos. Nos va a costar, y el cambio climático lo vamos a pagar nosotros principalmente. Y hay que también saber que nuestras acciones en el territorio, nuestras prácticas de consumo, deben llevar asociados, pues si tú quieres un coche con 500 caballos, pues paga ese coche con 500 caballos, pero que eso no perjudique al resto de la sociedad. Y simplemente es una reflexión personal, no sé si... Bueno, creo, hay una pregunta por ahí. Ay. Bueno, que para la segunda pregunta... Ah, perdón, sí, lo de los emisarios, sí, perdón. Sí, no, correcto, que es lo que me comenta Pablo, encantado de conocerte. El tema este, hace 2 semanas estuve aquí en Tenerife y estuve con una organización, se llama Inoceana, y me llevaron a Bades, se llama el lugar, al sur, y donde hay un campo de golf y todo esto, ¿no? Nos pusimos a bucear, encontramos una tubería, unos sebadales preciosos, un montón de vida, un montón de organismos, y de repente llegas a la boca, que tú seguramente ya has visto, y ves una cantidad de mierda salir de ahí impresionante. No solamente de aguas fecales y aguas residuales, sino también salen toallitas. Todo lo que tiras en el retrete, todo eso sale por ahí. Y en Canarias hay creo que alrededor de 450 emisarios de aguas residuales, de los cuales solamente el 30%, 20-30% están regulados. Todo lo otro está emitiendo grandes cantidades de porquería al mar directamente. ¿Y eso cómo nos afecta?
O sea, primeramente afecta a la vida marina porque está ahí viviendo, pero es que también tiene un impacto en los bañistas. Hay bacterias como la E. coli que proliferan en el mar y después el bañista que se baña allí y se intoxica con esa alga, te produce vómitos, mareos, fiebre y no solamente eso, sino también en la pesca. O sea, los organismos que están comiendo todo lo que sale de esos vertidos, pues al final acaban intoxicándose y pueden intoxicar también a otras personas. La verdad es que te genera un poco de impotencia en ese sentido y es algo que estoy hablando con estos compañeros para trabajar y cómo podemos nosotros empezar a cambiar esto. Bueno, tenemos una última pregunta por allí, para ir acabando porque creo que nos estamos achicharrando todos un poco, pero por ahí. Sí, hola. Más que una pregunta era agradecer a los organizadores y a las organizadoras del evento y a los ponentes la calidad del debate. Yo soy Claudia Sensi, investigadora en comunicación del cambio climático y también activista de Ben Majek, Ecologistas en Acción, que bueno, llevamos más de 30 años bregando en la calle por llegar a la ciudadanía con la realidad del cambio climático. Así que nada, gracias porque quedó clarísimo que el cambio climático está aquí, viene para quedarse, va a más. Y mi preocupación es que a veces nos quedamos en debates muy amplios, con mucha preocupación de, sí, por dónde cogemos la cosa, ¿no? Es un tema muy amplio. Y comentarles que estamos trabajando, Ben Maje, Ecologistas en Acción, en vinculación con el área de planificación de ciudad sostenible, precisamente trabajando desde los barrios sobre cambio climático, qué soluciones concretas puede aplicar la ciudadanía desde sus casas, desde su entorno inmediato, ¿no? Y bueno, es hacer un llamamiento a que hay muchísimo por hacer, que si quieren desde la carpa de la concejalía, pues ahí pueden inscribirse, hay también un material. Vamos a participar en un foro de conversación sobre el libro Emergencia, Canarias ante la emergencia climática. Y nada, que muchas gracias por clarificar tanto en tan poco tiempo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también. Me gustaría que hicieran una pequeña reflexión cada uno al final, un poco positiva si puede ser, porque la verdad que hemos sido un poquito catastrofistas, que lo merece la situación, pero creo que siempre hay ese rayo de esperanza que... Ah, perdón. Sí, muy rápido. Muchas gracias a todos y a todas. Es que antes aludieron directamente, ¿no?, a las decisiones políticas que tenían que ser valientes, ¿no? Y no lo dudo, tienen que ser valientes, pero creo que tienen que ser valientes y tienen que tener argumentos científicos, técnicos, con expertos y expertas como ustedes. Y la pregunta concreta era, ustedes, bueno, están aquí hoy en una feria del clima, pero ustedes se sienten escuchados y se sienten que participan de las decisiones políticas relacionadas con el cambio climático, por los políticos en este caso, y políticos. Bueno, ¿se sienten escuchados? Hay foros, o sea, nosotros a nivel individual a lo mejor no participas, pero si estás en foros de debate, estás en grupos de trabajo, o sea, al final todas las instituciones, hay instituciones a nivel canario entre las dos universidades, todos los organismos que nos dedicamos, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología, y participas en foros, participas de forma activa. Eres asesor, no decides, obviamente. Entonces, al final, tu capacidad de acción es limitada, es la que te dan. Pero sí participas, sí te llaman a mesas de trabajo, sí expones tus argumentos, pero después la decisión no es tuya. Si fuera vinculante, pero no es vinculante. Con lo cual, desde la manera que informes técnicos o asesoramiento técnico pasó, obviamente el primer ejemplo es el volcán de La Palma. Había un comité científico, de asesores científicos multidisciplinar y te puedo asegurar de primera mano que hizo un trabajo ejemplar, pero tiene una misión de asesoramiento científico, técnica. Las decisiones las toman otras personas. Desde que tú cambies las reglas del juego y tus decisiones sean vinculantes, estamos hablando de otras cosas. O sea, es que realmente tampoco las reglas del juego te permiten tomar más acción. O sea, tienes la que puedes, o sea, la que te permiten tomar. Con lo cual, sí participamos, o yo sí me veo reflejada y mis colegas, Abel lo sabe perfectamente, participamos en ese tipo de acciones. Pero bueno, hay unas reglas del juego claras también. Bueno, pues si quieren, no sé si quieren añadir algo más a esto, pero si no, pasamos al minutillo ese de oro. No sea muy extenso, por favor. Les pido un poquito de ser preciso y eso, una frase para quedarnos por lo menos un poco más optimistas. Bueno, yo creo que buscar optimismo, lo que tenemos es que pensar que nos vamos a tener que adaptar a otro tipo de vida
distinta a la que tenemos ahora. Y cuanto antes empecemos, yo creo que será mejor. Hay que pensar que, por ejemplo, dependemos mucho de fuera y hay que dedicarse a intentar, por ejemplo, consumir lo que tenemos dentro, saber que hay frutas de temporada, que hay elementos de fruta que no se dan todo el año y adaptarnos a lo que vivían nuestros antepasados, porque no hace tanto, a lo mejor hace 50 años, nuestros antepasados vivían con lo que se encontraba en la tierra. Quizás está mal decirlo, en nuestro consumismo, pues habrá que bajar los niveles e ir tomando poco a poco medidas individuales, que al final cada granito hará que eso sea una montaña muy grande. Consumir menos energía, otro tipo de energía, el tema que hablaba Abel de, bueno, vivimos del turismo, pero los aviones y los barcos son de los más contaminantes, entonces habrá que ver qué medidas se pueden tomar desde ese punto de vista. Y también pensar que si nosotros cambia, si nuestro clima cambia, también puede cambiar por obligación a lo que nos dedicamos la mayor parte de nosotros. Simplemente ir poniendo nuestros pequeños granitos de arena, que poco a poco ese granito de arena hará una montaña, porque si esperamos pues a determinadas decisiones políticas, pues probablemente sea bastante más complicado presionar nosotros desde abajo. Muchas gracias, Vicky. ¿Y tú, Juan Carlos? Sí. Que Pues nada, comentar, Vicky, me parece muy bien lo que comentas, esto de incentivar el consumo local, intentar reducir un poco, porque al final nosotros todos formamos parte de todo esto, ¿no? Y hay que pensar un poco en gran escala, como también ha dicho mi compañero Abel, ¿no? Entiendo que hay decisiones a veces que los políticos tienen más en cuenta porque hay prioridades antes, pero el cambio climático, al fin y al cabo, hay que pensar en el futuro y tenemos que tener esta visión hacia adelante para empezar ya a tomar medidas importantes. Y yo, resumirlo muy simplemente, que desde mi parte como divulgador y como comunicador en las redes sociales, veo este interés y veo vuestro interés. Todos los que estáis aquí es porque os preocupáis por esto y es algo que se nota y que se palpa en el ambiente. Yo creo que trabajando vamos a conseguir cosas. muy bien, Juan Carlos. Abel. Yo simplemente lo primero dar las gracias a los organizadores nuevamente y al señor concejal también, que apostar por este tipo de encuentros también es una forma de adaptarnos al cambio climático a través de la formación, educación y concienciación de la población. Yo creo que eso es una cuestión básica y más viniendo yo de la universidad. Creo que estamos en la década más importante para la toma de decisiones en materia de acción climática. Este último informe del IPCC va a ser el último donde, si no cambiamos nada, se refleje que aún hay posibilidades de reducir la temperatura o mantenerla en torno a esos 2 grados que antes hablaba Omaira, que es un valor clave. Y simplemente yo creo que hay que llevar el cambio climático a ser una prioridad, apostar por aquellos partidos políticos que el cambio climático es para ellos una prioridad. Ahora tenemos las elecciones. Y para mí es básico, al final el cambio climático también es una cuestión de política y hay que creer en aquellos que defienden el cambio climático y defienden de una forma mucho más sostenible nuestro territorio. Y simplemente nada, agradecerte a ti, Verónica, el papel de moderadora, que lo has hecho muy bien, como siempre, un placer coincidir contigo, y a mis compañeros, que también ha sido un placer compartir esta horita con ellos. Muchas gracias, Abel. ¿Y Omaira? Nada, para terminar me sumo a lo que dice Abel, darle las gracias, el agradecimiento y hacer eventos así que en el que nosotros podamos salir de nuestros despachos y podamos hablar de tú a tú, que nos pregunten cosas o curiosidades es fundamental. Al final no lo hacemos de forma cotidiana porque cada uno en su trabajo pues está metido en su burbuja, pero bueno, que me parece fenomenal este tipo de iniciativa. Hay margen para el optimismo, obviamente, y que se tienen que quedar con esa idea. Hay margen de mejora, hay margen para el optimismo, pero hay que trabajar, pero también es súper importante que vean el cambio que hemos hecho como sociedad en los últimos 20 años. ¿No? Antes del cambio climático, la palabra cambio climático apareció en el telediario hablando de hay que comprarse abrigos de piel, o sea, abrigos de piel y cambio climático, o sea, eran la misma frase porque hace más calor, hace más frío. Y ahora mismo hay un nivel de concienciación social súper alto y están las agendas políticas, o sea, hemos hecho un trabajo en los últimos 20 años que no el deseado, no, pero como sociedad, siendo lo que hemos hablado de estas escalas temporales y espaciales
difícilmente asumible, creo que hemos hecho un trabajo importante y estamos en la senda. O sea, yo creo que lo peor ya se inició, ya se rompió el hielo y ahora es seguir trabajando para que esas leyes, ese contexto regulatorio sea cada vez más duro. Y hay margen para eso, hay acuerdos europeos en ese sentido y nacionales y regionales, con lo cual ya está en las agendas políticas, está cada vez más en las agendas cotidianas de la gente en su vida, en la ordenación de sus consumos diarios en casa, en la ordenación del territorio. Hablamos mucho de la ordenación en el litoral, hay que ordenar las ciudades en primer lugar, o sea, hay cómo construimos, dónde vivimos, ese tipo de cosas ya están cada vez más en nuestra agenda diaria, con lo cual vamos en el camino y yo creo que estamos haciéndolo bien. Sí, yo creo que sí, que bueno, que poco a poco algo hemos cambiado, ¿no? Oye, muchísimas gracias a los cuatro, a Vicky, a Juan Carlos, a Bel y a Omaira, porque por haber salido de los despachos y los laboratorios para hablar sobre esto, porque creo que es muy importante que el cambio climático esté también cerca de los ciudadanos y podamos entre todos divulgar que como dijimos al principio es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad a futuro. Así que gracias a los cuatro y creo que David Hernández, el concejal, quería subir a decir algunas cosas. Nada, no voy a subir. Simplemente darle las gracias y darle un pequeño recuerdo de su paso por aquí. ¿Me aguantas el micrófono? Es un Guatimac, una réplica de un ídolo guanche que utilizaban precisamente para la protección ante todo, ¿no? Entonces, muchas gracias y solo quería hacerle entrega de... Bueno, creo que quieren poner también un vídeo el ayuntamiento sobre los fondos marinos que tiene que ver con la exposición que tienen allá detrás de Francis Pérez. Mientras nos levantamos nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí.